Buenas tardes, mi nombre es Erika Constanza Hernández Marroquín y en la siguiente presentación les voy a hablar de las 4 biomoléculas, las cuales son carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Iniciamos con una breve explicación de qué son las biomoléculas. Son un compuesto químico que se encuentra en los organismos vivos. Están formadas por sustancias químicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sulfuro y fósforo. Los carbohidratos son sustancias orgánicas solubles en agua que constituyen las reservas energéticas de las células animales y vegetales. Nos dice que su estructura química está formada por carbono, hidrógeno y oxígeno con la fórmula general CH20. Su característica principal es que son de sabor dulce y son una fuente rápida de energía para el organismo. Se clasifican en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son los glúcidos más sencillos, no se hidrolizan, es decir, estos no se descomponen en otros compuestos más simples, poseen de 3 a 7 átomos de carbono. Los oligosacáridos nos dice que son moléculas constituidas por la unión de 2 a 10 monosacáridos cíclicos. Los polisacáridos son polímeros cuyos constituyentes son monosacáridos, los cuales se unen respectivamente mediante enlaces glucosídicos. Algunas de sus funciones son generar fuente de energía en el organismo debido a que durante su digestión se genera glucosa, siendo este el combustible preferido por las células del organismo ya que degradan esta molécula y se produce el ATP. Su importancia biológica se basa principalmente en que es la mayor y principal recarga de energía, ya que puede proporcionar el organismo. Algunas de las conclusiones que podemos sacar sobre los carbohidratos es que el exceso de estos pueden provocar depresión. También pueden aumentar los niveles de azúcar y generar algunas enfermedades como lo son la obesidad, el cáncer y enfermedades cardiovasculares. Seguimos con los lípidos. Es una sustancia orgánica insoluble en agua que se encuentra en el tejido adiposo. Está constituido por una mezcla de ácidos grasos y ésteres de glicerina. Su estructura química nos dice que está formada por una larga cadena hidrocarbonada con un número par de átomos de carbono y un grupo carboxilo. Su principal característica es ser hidrófobos, o sea, insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. Otras características que podemos ver de los lípidos es que son una reserva de energía. También son fuentes de ácidos grasos esenciales y favorecen la absorción de vitaminas. Los lípidos se clasifican en lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Sus principales funciones son almacenar energía, regular la temperatura del cuerpo, ser transmisor de impulsos nerviosos y ser emisores de señales. Su importancia biológica es que forman las membranas celulares conjuntamente con proteínas y polisacáridos. Y las conclusiones que podemos dar acerca de los lípidos es que el almacenamiento de lípidos puede generar la enfermedad de Gaucher, que se basa en la deficiencia de la enzima glucocerebrosidasa. También pueden generar trastornos en el metabolismo y también podemos decir que si consumimos demasiados lípidos y no los quemamos, por ejemplo, a través de ejercicios, puede aumentar nuestra masa corporal y poner en riesgo nuestra salud. Los ácidos nucleicos. Nos dice que son polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos unidos mediante enlaces fosfodiéster. Su estructura química dice que estructuralmente cada nucleótido se encuentra formado por un grupo de fosfato, un azúcar de 5 carbonos y una base nitrogenada heterocíclica. Sus características dice que se caracterizan por ser los encargados del almacenamiento y transmisión genética.
La clasificación de los ácidos nucleicos lo podemos ver que se clasifican en ADN y ARN. Algunas características del ADN nos dice que se autoduplican, contienen toda la información genética y hereditaria, su estructura se caracteriza por ser de doble hélice y pueden sufrir mutaciones. Ahora podemos ver algunas características del ARN. Presentan una sola cadena lineal, la cual a su vez es simple. Tiende a aparecer por un proceso que se conoce por el nombre de transcripción y es indispensable para la formación de las proteínas. Algunas funciones de los ácidos nucleicos nos dice que puede ser la duplicación del ADN, expresión del mensaje genético, transcripción del ADN para formar ARN y la traducción de los ribosomas. La importancia biológica se da ya que forman un tipo de macromoléculas presentes en todas las células y virus. Algunas conclusiones que podemos sacar respecto a los ácidos nucleicos es que en cuanto a las enfermedades que se pueden dar por las alteraciones del ADN, acá podemos ver algunas enfermedades que son genéticas y otras por herencia. En las genéticas tenemos el síndrome de Down, el síndrome de Edwards y el síndrome de Patau. El síndrome de Down nos habla de una alteración congénita ligada a la triplicación total o parcial del cromosoma 21 que origina retraso mental y produce determinadas anomalías físicas. El síndrome de Edwards nos habla de una afección que ocasiona retrasos del desarrollo graves debido a un cromosoma 18 adicional. Y el síndrome de Patau nos habla nos hace referencia en la que una persona tiene un cromosoma 18 suplementario. Ahora podemos ver algunas enfermedades que se dan por herencia, las cuales son anemia falciforme, mucoviscidosis, galactosemia y albinismo. La anemia falciforme nos habla que esta enfermedad hace que los glóbulos rojos se deformen o destruyan. La mucoviscidosis, o también conocida como fibrosis quística, nos dice que esta enfermedad daña los pulmones y el sistema digestivo. La galactosemia es una enfermedad hereditaria causada por una deficiencia y se manifiesta con incapacidad de utilizar el azúcar simple y la galactosa. El albinismo nos dice que es la ausencia congénita de pigmentación en un ser vivo, por lo que su piel y cabello son blancos. Continuamos con las proteínas. Nos dicen que son macromoléculas formadas por la unión de varios aminoácidos que se componen de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Su estructura química nos dice que todas las proteínas poseen una misma estructura química central que consiste en una cadena lineal de aminoácidos. Las características nos hablan que las proteínas constituyen alrededor del 50% del peso seco de los tejidos y no existe proceso biológico alguno que no dependa de la participación de este tipo de sustancias. Acá podemos ver la clasificación de las proteínas. Nos dice que las proteínas se pueden clasificar por su función, por su solubilidad, por su conformación o por su composición. Por su función, nos dice que están las proteínas transportadoras y las proteínas estructurales. Las proteínas transportadoras nos dice que son proteínas ubicadas en la membrana celular que conforma una red intrincada de canales y sistemas. Las proteínas estructurales nos dice que son aquellas que componen la cubierta que protege los vertebrados, siendo un componente esencial del cabello, las uñas y la piel en el ser humano. Luego también la podemos clasificar por su solubilidad. Aquí encontramos las albuminas, globulinas, glutelinas y las prolaminas. Las albuminas nos dice que es una proteína que se encuentra en gran proporción en el plasma sanguíneo.
Las globulinas son un grupo de proteínas de la sangre en el sistema inmunitario y se producen en el hígado. Las glutelinas son proteínas pertenecientes a la categoría de las esteroproteínas, y las prolaminas son un grupo de proteínas vegetales con un gran contenido de prolina. Aquí vemos también que se clasifican por su conformación, y tenemos las escleroproteínas, que hace referencia a la queratina, el colágeno, la elastina y la fibrina. Y también podemos ver que se pueden clasificar por su composición. Tenemos las holoproteínas y las heteroproteínas. Las holoproteínas nos dice que son una proteína que está conformada exclusivamente por una secuencia de aminoácidos. Y las heteroproteínas nos dice que son moléculas que presentan una parte proteica y otra no proteica menor. Algunas de las funciones de las proteínas nos dice que las funciones de las proteínas son específicas de cada una de ellas y permiten a las células mantener su integridad, defenderse de agentes externos, reparar daños, controlar y regular estas funciones. La importancia biológica de las proteínas nos dice que se basa en que son alimentos de función plástica o estructural empleados por las células para sintetizar sus propias proteínas que son utilizadas en los procesos de crecimiento y reparación del organismo. Y algunas de las conclusiones sobre las proteínas es que realmente son necesarias para la vida, sobre todo por su función plástica, constituyen el 80% del protoplasma deshidratado de toda la célula, pero también por sus funciones bioreguladoras. También podemos decir que la falta de proteínas nos puede producir caída o debilidad del cabello. Y ya por último podemos mirar la bibliografía tenemos los links de toda la información que se sacó para esta presentación. Muchas gracias.